Entonces, a modo de presentación, bueno, este coloquio lo organiza Cercle Gestalt, que tiene varias áreas debajo de un paraguas que llamamos Cercle de Conciencia. En Cercle de Conciencia nos interesa tanto la Gestalt como la terapia corporal integrativa o la sexualidad, incluso transpersonal, ¿no? Y hoy aquí este coloquio lo organiza la parte de Cercle Gestalt. Cercle Gestalt también somos escuela de formación, o sea, preparamos los futuros terapeutas gestaltistas, las nuevas y futuras generaciones. Yo mismo soy alumno de la escuela de Tarragona. Porque como escuela de Cercle se constituye en diferentes sedes. La sede principal es la de Barcelona, la creación de Tony Aguilar, y luego tenemos una sede en Ibiza, una en Granollers, en Olot y también en Tarragona. En todas estas diferentes sedes tenemos promociones, tanto de Gestalt como de TCI. A ver, ¿qué tengo aquí? Vale. Sigo. Aquí estamos con Montse Coll y José Luis Pérez. Bueno, no sé, supongo que muchos de vosotros ya los conocéis. Los dos forman parte del equipo pedagógico de Cercle Gestalt. Y bueno, empezando por ti, Montse Coll, ¿no? Ella es terapeuta Gestalt y corporal integrativa también. También ha estudiado PNL. Bueno, ella es médica de formación. Ha hecho también el SAT. Es docente y supervisora en la ETG. Y si mis datos son correctos, ejerce la Gestalt desde el 97. Yo tenía 17 años, vaya. Montse se especializa en su momento también en los grupos de mujeres. Y bueno, y aquí también nos pues hablará con José Luis de este tema que nos trae hoy. José Luis Pérez bueno, es una persona también importante en el ámbito de la Gestalt. Ha sido durante 7 años, si no me equivoco, el presidente de la Asociación Española de Terapia Gestalt y ahora está en Cercle Gestalt junto con Montse en la dirección pedagógica. Entonces, bueno, también es miembro, es docente y supervisor también por la FEAP. También ha colaborado con el SAT de Claudio Naranjo y ha sido cofundador de varias escuelas de Gestalt en toda España. Es una suerte también contar contigo, José Luis, en Cercle Gestalt. Yo mismo, para terminar, soy Mathieu Marchand, lo veis, es un nombre francés, me podéis llamar Matt. He sido bueno, también formado en la escuela de Cercle Gestalt en nuestra sede de Tarragona y actualmente soy codirector del centro de Tarragona, donde tenemos una parte de formación de Gestalt y DCI y también la parte centro, donde ofrecemos pues, las diferentes actividades terapéuticas relacionadas con la Gestalt. Muy bien, ¿qué más decir? Nada, creo que os voy a pasar la palabra, Montse y José Luis. Simplemente recuerdo a los participantes, si tenéis algunas preguntas, las hacéis a través del chat escrito y luego al final de la conversación entre ellos dos nombraremos unas cuantas preguntas, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Adelante, Montse y José Luis. ¿Quién empieza? Andaban, guapa. Hola a todos. Voy a hablar en castellano. Pues sí, yo soy Montse Coll. Y bueno, antes, como para encuadrar un poquito esta charla, vamos a
enmarcar un poco qué queremos decir cuando hablamos de crisis. Yo creo que es una palabra con la que todos nos podemos identificar y que tiene un ámbito muy grande. De alguna manera tiene que ver con que, como en poner un aspecto crítico a lo establecido, que de alguna forma nos impulsa a una revisión, a un cambio, a algún tipo de transformación. Evidentemente, este título está inspirado con lo que estamos viviendo, con la pandemia, como que estamos en una crisis desde mi vivencia, la más global, al menos la más denunciada en un sentido que nos ha puesto en mucho riesgo, de una forma muy rápida, aunque somos como un poco sordos a otras crisis que también son globales, como por ejemplo cambio climático y muchos asuntos de poder, podríamos decir, ¿no? Con lo cual diría que ese aspecto de la crisis se nos está poniendo delante como una emergencia a mirar y a poder comprender. Yo pienso que la crisis, aparte de que hay pues, las grandes crisis, emergencias espirituales, como experiencias que pueden ser muy como de grandes de revelaciones, pero yo creo que es muy transversal en cuanto a que cualquier crisis en cualquier ámbito es importante, ¿no? Como que es tan importante una crisis pequeña en nuestro ámbito más cercano, familiar o incluso interna, una propia crisis, aunque sea pequeña o consideremos que no tiene demasiada importancia, cualquier crisis creo que tiene esta conexión con las grandes crisis o más globales también, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros que nos dedicamos a la terapia, cuando alguien viene, ha hecho un movimiento, una acción, probablemente pulsado por una crisis, ¿vale? De muchos tipos, pero ese es el poder de la crisis, ¿no? De alguna manera. Con lo cual queremos, aprovechando este momento que estamos viviendo, ver cómo la Gestalt nos ayuda a poder transitar en lo que podríamos llamar una crisis. Las primeras respuestas que tenemos, probablemente, en cualquiera de las crisis que se nos presenten a nivel personal, probablemente son defensivas. Vivimos la crisis como algo que nos ocurre, y nuestras respuestas más inmediatas pueden ser defensivas, de negación, de sufrimiento, de miedo, de aislamiento, o sea, como respuestas que de alguna forma tienen que ver con que esa crisis no la queremos y la estamos evitando, ¿no? Esta situación que estemos viviendo. Con lo cual es importante como prestar atención a esas respuestas que tenemos defensivas. Y aquí empezaría lo que yo quiero señalar como un gran principio de la Gestalt, que es la integración. Es decir, como que uno de los primeros pasos ante una situación de crisis es, para mí, reconocer que estamos en crisis, así como también como que reconocer que nosotros formamos parte de la crisis. Nosotros somos parte de la crisis, así como la crisis es parte de nosotros, ¿no? Entonces, poniendo un poco, señalando esas primeras etapas probablemente defensivas, probablemente evitativas y probablemente negando eso y sintiéndonos que viene de fuera, para mí ese es uno de los principios importantes. Reconozco que estoy en una cierta crisis, reconozco que yo soy participante de la crisis, que formo parte de la crisis y que la crisis forma parte de mí. A partir de este punto podemos empezar como a ver qué pasa con esto, ¿no? Como un punto de partida. No sé si tú, José Luis, quieres seguir con él. Sí, sí, sí. Ahí entro. Primero, saludos a todos y todas. Me estaba acordando ahora de hace unos años, hacia el 2010, estuve yendo asiduamente a Brasil a impartir formación. Y yo iba muy cargado y preocupado por la crisis económica que teníamos a partir del 2008 y el paro, etcétera, etcétera. Y
me iba encontrando que con los brasileños con quienes compartía esto, me miraban con una cara un poco estupefacta. Y poco a poco, cuando fuimos teniendo más confianza, me confrontaron con que qué me pasaba a mí con la crisis económica, porque parecía como si fuera algo excepcional. Entonces les dije que naturalmente que en Europa estábamos afectadísimos, etcétera, un paro altísimo. Entonces me dijeron así muy amigablemente que éramos unos quejicas, que eso nos pasaba porque no estábamos acostumbrados a estar en crisis. Que allí en Brasil, como tenían una de estas cada año, pues era no tener una crisis, sino vivir en crisis. Y que afortunadamente, decían ellos, hasta eso se adapta uno, hasta eso se aprende, y que una de las formas en las que ellos creían que les afectaba menos la crisis era el hecho de no tener nada seguro. Como la crisis me afecta tanto cuanto más temo perder algo que tengo, sea en seguridad, sea en salud, sea una idea de futuro, o sea, sobre todo, una autoimagen o un plan que tengo para mí mismo en el futuro. Y cuando irrumpe algo, porque todas las crisis son urgentes, repentinas, inesperadas y alientan la fantasía catastrófica. Pues cuando irrumpe una cosa de esas, es una de las posibilidades que tenemos es de utilizar eso como un radar para identificar qué es lo que estamos manteniendo en una zona, digamos, intocada e intocable, que es algo así como en qué estamos fundamentando o poniendo confianza e seguridad. Y ahí se abre la posibilidad de revisar eso, de que igual en lo que estamos confiando o en lo que estábamos esperando no sea un buen refugio, no sea una buena base, un buen pilar para ir programando nuestra vida. Porque sí, normal, tengamos que planificar, que anticiparnos en parte. Otra cosa es cuando en nuestra sociedad europea, insisto, y la norteamericana también, pero la occidental, venimos de años que en general, sociológicamente, han sido años de bienestar, de seguridad, de avance. Mi generación, yo soy del año 60, 1960, fundamentalmente ha sido una generación y que hemos ido a más. Nacimos en el franquismo, pero rápidamente entramos en un desarrollo cultural, social, político, económico impresionante. Y eso ha sido sobrellevado muy bien hasta hace, pues eso, unos 15 años en que empezó eso a crujir y toda esa inseguridad en la que nos hemos criado las generaciones nuevas, la X, la Y, la Z, los alfa, no se encuentran ahí. Y con lo cual están mucho más acostumbrados a no dar por sentado demasiadas cosas. Mientras que, lo de siempre, en las revoluciones, quien más teme es quien más puede perder. Quien no tiene nada que perder afronta eso de una forma mucho más entusiasta y esperanzada. Esto que en lo social y económico es muy claro,
querría que a lo largo del coloquio lo pudiéramos pensar también en términos psicológicos personales. Es decir, en qué aspectos de ti mismo, de ti misma, estás fundamentando o poniendo tus esperanzas de crecimiento. Porque igual estás sobredimensionando o la importancia de ese aspecto concreto o tu capacidad de controlarlo. Pongo un ejemplo no banal, pero puede ser estereotipado. Si yo fundamento mi autoconcepto, mi autoestima incluso en el fantástico físico que tengo, porque fantástico es obvio, pero claro, igual fundamentar mi autovalía, mi autoconcepto en un aspecto que no es muy estable ni es muy desarrollable, es decir, que depende más de cuestiones externas, si me estoy basando, poniendo confianza en ese aspecto que no tiene mucho futuro o que va a ser muy difícil sostener eso para que eso aporte seguridad, aporte crecimiento y aporte un autoconocimiento más amplio del mundo, pues ese aspecto en el que estoy centrando mis expectativas, igual es necesario que lo revise y fundamente tanto, insisto, mi autoconcepto como una posible relación con alguien. Es decir, en qué fundamentamos las relaciones duraderas. Probablemente en una intimidad más de acorde con el ser humano, en un compartir experiencias o emociones o modos de ver la vida, o si estamos fundamentando esas relaciones en aspectos no más cotidianos, sino más evanescentes, menos humanistas. Nos relacionamos y fundamentamos esa relación en una especie de mutuo agradarse sin cuestionarse, o podemos entrar un poquito más allá y atreviéndonos a entrar en crisis en el sentido de ir más allá de lo que conocemos para poder encontrar puntos de contacto en los que, aunque haya crisis, también hay crecimiento. Tiene que ver con una crisis, aumenta, presiona al sistema, sea un sistema económico, social, físico o emocional. Y lo que hace la crisis, esa presión sobre ese sistema, hace y pone a prueba las costuras. Y si las costuras son endebles, si no están bien fundamentadas y son suficientemente flexibles, la costura va a reventar. Y va a ser lo mejor que puede hacer, que reviente. Es como esas pruebas en el IKEA, esas pruebas que se ven, que te enseñan una mesita de noche y te dicen que hay una máquina de pruebas que abre y cierra la mesita de noche no sé cuántos miles de veces y está testado que esa mesita de noche tiene las costuras suficientemente bien hechas y flexibles como para aguantar que estés abriendo y cerrando tu mesita de noche 30 años, 500 veces al día, si no te fías del test. Pues de eso se trata, de poder utilizar esta crisis actual en revisar cómo están tus costuras. Y tanto las costuras emocionales como relacionales, sociales
Y aparte, naturalmente, aparte en el sentido de que también las costuras sanitarias y económicas. Es un buen test a tu salud ver cómo estás sobreviviendo a esto. Sigue, Montse. Perdón, necesito agua. Creo que nuestras costuras en un ámbito social no estamos aprobando mucho esta crisis pandémica. Recogiendo tus palabras, José Luis, entonces de alguna forma a lo que apuntas es a una revisión de los valores, ¿no? Como que pone en entredicho los sistemas de valores y que realmente cualquier crisis, aunque sentimos ese miedo, ¿no?, a la pérdida de la seguridad, del dinero y de las estructuras sólidas, en el fondo cualquier crisis apela a nuestro mundo emocional, a nuestro mundo ético y a nuestro mundo espiritual, como que de alguna forma cualquier crisis la vivimos desde lo más material, como decías tú, o externo, pero yo creo que cualquier crisis y cualquier índole de crisis lo que hace es interpelar o nos apela a nuestro mundo emocional. Y estoy muy de acuerdo con lo que dices de los vínculos, ¿no? Como que este cuestionamiento de lo preestablecido, de lo establecido como seguro, aparentemente seguro, anterior, de alguna manera nos pone en revisión de vínculos. Yo creo que una de las, al menos yo, quizás también es por mi carácter o mi forma de sentirla, de la misma forma que pertenecemos a la crisis, nos pone en revisión de los vínculos, ¿no?, de los más cercanos y de los no tan cercanos, como que también los vínculos más allá de nosotros mismos, ¿no? El nuestro con nosotros y el otro. Con lo cual yo creo que sí que apunta a esa mirada como de transición, nos pone en un camino, en una transición, en un tránsito de cuestionamiento de los valores y apuntando a lo ético, a lo espiritual, a lo emocional, según mi punto de vista, y que de alguna forma ese tránsito nos empuja de forma natural a algo más esencial, que yo creo que es una de las cosas que naturalmente se puede dar en una crisis, ¿no? Al menos de lo que yo recuerdo en mis experiencias. Realmente en momentos de estos que parece que tu mundo se rompe por completo, es como si se fuera de un flash, pasa algo que rompe completamente lo establecido y tal. Yo recuerdo mi experiencia era como, solo existe, y eso es real porque así me sostuve durante bastante tiempo, solo existía el suelo que pisaba, solo existía la comida que comía y bueno, había un lirio blanco en un descampado que era para mí como un foco de luz, ¿no?, de alguna forma. Entonces, esa experiencia de, y aquí como entrando en la Gestalt, de lo que existe es justamente aquí ahora esto, me acuerdo que a mí me ayudó muchísimo y era una cosa como muy instintiva, como algo que de esa crisis, de esta fractura de mi mundo importante en aquel momento, realmente existía eso, la experiencia presente, pero no era algo que yo teóricamente había hecho bastante proceso personal, pero no era algo impuesto teóricamente, realmente instintivamente eso es lo que viví, ¿no? Con lo cual yo creo que sí que en ese momento desaparecen muchas comeduras de tarro, mucha teorización de las cosas, el acercadeísmo gestáltico de alguna manera, ¿no?, para ponernos en una experiencia instintiva, real, y que yo creo que la crisis es una manera, o sea, es una oportunidad para aprender a estar en ese presente con esa actitud, ¿no? Yo, a pesar de que lo pasé muy mal, era como, no sé, yo creo que la Gestalt ayuda en eso, ¿no?, como atravesar un desierto donde cuanto más ligero de equipaje mejor del pasado y donde realmente no hay ningún futuro, ¿no? Con lo cual, ese aquí y ahora yo creo que es un principio gestáltico que en época de crisis real, bueno, no sé, yo aprendí mucho de la Gestalt, ¿no? Y para mí la Gestalt es una experiencia que la integré en crisis de alguna forma, ¿no?
Con lo cual, pues bueno, esa cosa de los valores y también apuntando un poquito, ¿no? Como al mundo emocional, al mundo, a la ética y a lo espiritual, sea lo que sea lo espiritual para cada uno. Sobre eso quiero ampliar que iba a decir desgraciadamente, la pandemia es una crisis, sí, pero ya no es ni repentina, ni nueva, ni sorprendente, ni nada de eso. Es una crisis cronificada que tiene efectos, la cronificación de la crisis, efectos tremendos. Y voy a referirme a uno concretamente. Creo que es mundial, y entre vosotros y vosotras seguro que hayáis eso, que uno de los efectos que estamos sintiendo por la repetición continuada de esta situación es que nos estamos haciendo un intensivo de frustración de primer nivel. Estamos en un máster que llevamos ya casi año y medio de frustración continuada. Y continuada es continuada, ampliada, y cada vez aparecen más formas de frustrarnos, desde que no podemos ir al bar de la esquina a una hora determinada, no podemos abrazar a familiares y a gente querida, ya no se puede ligar tan fácilmente porque hay una serie de impedimentos sanitarios y sociales, por no hablar de cuestiones mucho más tremendas como el paro. ¿Y qué sucede cuando hay tanta frustración continuada y mantenida? Y frustración ante la que no se puede hacer demasiado nada. Estamos en una situación de impotencia que las personas que sus costuras no aguantan más, pues acaban haciendo actos que ahora se multan, sea por encerrarse en un burdel para una orgía de 5 días, o una fiesta en un piso, o un escaparse de la comarca, etcétera, etcétera. Todo eso obedece a no puedo más de mantenerme frustrado. ¿Qué hace un cerebro cualquiera ante una situación de frustración continuada? El cerebro, que es muy listo, intenta protegernos. Y la frustración genera simultáneamente sentimientos de tristeza por la pérdida y de rabia. Y son sentimientos compatibles que en una situación normal hace que podamos reconocer que hemos perdido, de ahí la tristeza, y también nos aporta la energía necesaria en forma de enfado para intentar satisfacer eso que hemos perdido. Eso, bien, funciona. En ese sentido, la frustración es una adaptación para la vida. Pero ¿qué sucede cuando hay frustración continuada y el cerebro continúa en su afán de protegernos? Pues que elimina la frustración. Elimina el darse cuenta que estoy frustrado. ¿Y cómo puede uno no sentirse frustrado? Fácil.
no deseando. Si uno elimina el deseo, uno elimina la frustración. Si uno no desea, no espera, no tiene expectativas sobre cualquier cosa, no se va a sentir decepcionado, triste, enfadado, frustrado en suma. Y ahí tenemos que de repente, no, paulatina y acumulativamente, llevamos coleccionando frustración mucho tiempo hasta que, desgraciadamente, empezamos a adaptarnos a esa situación tan frustrante y empezamos a no identificar que estamos frustrados a través de no desear. Y de repente no deseamos ahora tanto ir a la playa, sino hacemos planes para en el futuro iremos a la playa. Con lo cual, ya no estoy sintiendo el deseo ahora, estoy anticipando el deseo para entonces, para cuando estemos vacunados todos o suceda algo milagroso que haga desaparecer esto. Bueno, ¿cuál es el problema de no desear? Sin deseo no hay vitalización. Sin deseo no hay función de vida, no hay función de desarrollo ni de crecimiento. Sin deseo nos vamos instalando en una actitud existencial de estar a la espera de que venga algo de afuera que me pueda nutrir. Dejo de buscar y clínicamente entro en una actitud depresiva. No estoy hablando de que estemos desarrollando una depresión clínica severa, que han aumentado muchísimo los casos. Los antidepresivos ahora es el fármaco fashion. ¿Y qué implica eso? Pues que entramos en esta actitud depresiva de no espera, aunque ahí se nos cruzan síntomas de irritabilidad, adicciones. Las adicciones están disparadísimas. La pareja está sometida a unas tensiones y presiones tremendas. Las relaciones familiares se han distanciado muchísimo. Los niños están necesitando ser tocados y no lo están siendo. Los niños y todos los adultos, pero sobre todo los niños. Este es un problema muy grave. ¿Cómo vamos a vivir los próximos meses si no deseamos? Ahí lo dejo por ahora. Ahora seguiremos. Dejas la cuestión, ¿no? Irlo pensando un poquito y ahí seguiremos con cómo poder hacer esto desde una óptica gestáltica. ¿Qué implica eso? Sí, sí. Bueno, la verdad es que ver cómo la Gestalt, ¿no?, de alguna forma nos puede ayudar en una crisis, realmente es como a mí me venía lo que tú estás como haciendo, poniendo el foco en lo amoroso también, ¿no?, en lo relacional amoroso, como que de alguna forma yo creo que uno de los distanciamientos y empobrecimientos en la frustración de la conciencia es en el amor, es como que el problema o la alienación del problema también, de alguna forma, por no decir problema de la crisis, nos aleja de lo amoroso y de la conciencia amorosa, ¿no? Yo esto sí que es verdad que hay esta lejanía, este distanciamiento. ¿Cómo la Gestalt nos puede ayudar en eso? Yo ponía un ejemplo yo considero como muy instintivo, ¿no?, de vida, como la conexión
Yo creo que estábamos apelando de diferentes maneras a lo mismo, ¿no? Como no olvidarnos de lo vivo, de la vida, y de que de alguna forma, bueno, que la sociedad está enferma, esto ya lo sabemos, ¿no? ¿De qué manera la Gestalt nos puede ayudar? Yo pienso que voy a leer, lo he preparado un poco por si hay alguien que no conoce la Gestalt, que de alguna forma ha llegado a través de redes ese coloquio. Voy a hacer solamente una lectura de un parrafito pequeño de Claudio Naranjo, del viejo de la vieja novísima, para centrar un poco el tema de la Gestalt, ¿no? La Gestalt tiene por objetivo el despertar de la conciencia, del sentido de la actualidad y de la responsabilidad. Es equivalente a decir que su objetivo es la capacidad de vivenciar. Una crisis nos pone en el camino sí o sí, ¿no? Nos pone en eso que tú dices, ¿no? Bueno, esta crisis nos está poniendo a prueba en realidad el tema de la frustración, ¿no? Vamos a ver hasta dónde vamos a dejar que nos apriete para que nos despierte. Yo creo que no lo estamos haciendo demasiado bien socialmente. Pero entonces yo creo que la Gestalt nos pone en esa cosa de lo presente, de alguna forma, ¿no? Y cómo necesitamos soltar el pasado, las cargas emocionales, ese peso que todos tenemos, y de alguna forma cómo nos necesitamos de alguna forma como no visualizar futuros, como decías tú, ¿no? En ese sentido, este apretón de las costuras yo creo que nos pone en esa conciencia de estar vivos y realmente la responsabilidad de si queremos estar vivos o medio muertos, como tú estabas diciendo, ¿no? Yo creo que la Gestalt es un ejercicio, hay muchas formas de definirlo, quizás tú, José Luis, eres más teórico de la Gestalt, hay muchas formas de definirlo, pero que de alguna forma en una crisis para mí nos pone en una responsabilidad personal, ¿no? De decidir y de tomar partido por la situación que estamos viviendo, ¿no? Bueno, no sé, en ese sentido yo creo que la Gestalt tiene un marco referencial que nos permite aprender. Yo pienso que la Gestalt no inventa, pero sí crea un marco referencial, unas herramientas, una forma de poder como leer o percibir la experiencia o comprenderla. Lo hablo desde mi experiencia, pero sí que me da un marco referencial que me permite aprender, ¿no? De las situaciones de crisis, ¿no? Y en ese sentido, para mí eso que decías, como de estar medio muertos, alienados, defensivos, no participantes de nuestra situación vital, yo creo que son los principios gestálticos y una muy buena invitación la que has hecho tú a decir, necesitamos despertar y necesitamos ser partícipes, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y creo que la Gestalt ofrece un marco referencial para aprenderlo. Para mí es muy importante aprenderlo. ¿Cómo puedo aprender? Yo creo que la Gestalt facilita aprender. Y una crisis puede ser la oportunidad para aprender, ¿no? Entonces, no sé, hay muchas maneras, ¿no?, de definir la Gestalt. Como que tantas personas he escuchado que si es una actitud, una filosofía, un conjunto de herramientas. A mí me gusta, tal como yo lo vivo, es un marco referencial para aprender de las situaciones de la vida cuando yo me siento participando de ella, ¿no? Pues bueno, gracias, José Luis, por esta invitación a la reflexión participativa. Sí, sobre eso señalar que, claro, desde la Gestalt lo esencial, necesario, no suficiente, pero imprescindible, es poder entonar el yo me siento mal, yo estoy en crisis, yo estoy medio muerto, porque en la no conciencia de eso, en el apaño, en la justificación, en la banalización de mi malestar, en eso se fundamenta la actitud depresiva.
es como en el esconder la cabeza debajo del ala para que no duela, porque es desagradable, porque no sé cómo salir, porque como le pasa a todo el mundo, porque como estoy esperanzado en la vacuna, el futuro, el Espíritu Santo, etcétera, como estoy en todo eso, no tengo que hacerme cargo de qué, de lo que me duele, de lo que me asusta y de lo que me entristece. Y si no me hago cargo de esas cosas tan desagradables, ¿cómo voy a pretender que haya en mí la vitalidad necesaria para superar eso? Lo peor que podemos hacer en ese sentido es conformarnos. Conformarnos en el sentido de rebajar la conciencia y el pellizco de molestia que implica el sentirme asustado, dolido o enfadado. ¿Qué quiero decir? Que es necesario estar mal. Bueno, es que si no estás mal, ¿para qué vas a querer estar bien? No hace falta. Puedes contentarte con un, bueno, es que le pasa a todo el mundo. Pues no, porque cada uno de lo primero que se tiene que hacer responsable es de su propio malestar. Y a partir de ahí, cuando uno puede cargar, a veces con ayuda, a veces ya no hace falta. Y cuando digo con ayuda no es el terapeuta que encuentras en Pau Alsina 16, no, no. La ayuda que viene de los tuyos, de ti mismo, de tu entorno o de ideologías que te sirvan para sostener tu malestar y hacerte cargo de él. Sin eso no hay vitalización posible. Pero no solo es necesario, sino que es útil que te duela algo para rascarte. Porque si no te duele lo suficiente, vas a abandonarte. Y paulatinamente vas perdiendo sensibilidad. Si no eres un ser sensible, vas a dar por válidos injusticias, abusos, y no solo los sociales, sino personales, emocionales, espirituales, económicos. La Gestalt tiene un largo camino antisistema, en el sentido de oponerse a la especie de bienestar general que adormece. Cuanto más bienestar, mejor, claro que sí, pero que no te duerman, como dice la canción Chabela Vargas, que no te duerman con cuentos de hadas. Claro, porque la vida, y más la que estamos teniendo últimamente, no es fácil, es dolorosa. Pues sí, hacernos cargo primero de lo que sentimos para utilizar eso como acicate para ir a buscar aquello que pretendemos y esperamos que nos sea de utilidad. Y, por favor, darle la vuelta un poco a, es que estoy muy necesitado de apoyo, de ayuda, de cariño. Claro, tú y muchísimos más. Así que, si te sobra un poquito, o si puedes no centrarte en tu ombligo herido y puedes disponer de algo de tu afecto, de tu amor, de tu atención para el otro, qué buena inversión en cuanto a no eso de si das mucho, recibirás. No, no. Si das mucho, das mucho. Y da lo que puedas. Que otro lo recibirá y ojalá te vuelva por otro lado. En ese sentido, lo gestáltico es precisamente centrarte en tu actualidad y poder entender que tu salud emocional,
y espiritual tiene que ver con la salud de los demás. Y es algo comunitario y solidario. No necesariamente en una ideología que podría parecer trasnochada de todos somos uno y el planeta Gaia. No, no. Algo, en todo caso, también y mucho más sencillo. Si yo te trato bien, es porque me gustaría que tú me trataras bien. Así que por propio egoísmo te voy a tratar lo mejor posible. ¿Para qué? Para que gestálticamente podamos ir entendiendo que lo mío se relaciona con lo tuyo y que lo que pasa entre tú y yo tiene que ver contigo y conmigo. De lo que tú me haces sentir, yo te hago sentir a ti. Y ahí estamos vinculados y relacionados. Y poder ir ampliando el concepto que tiene cada uno de sí mismo y poderlo ir vinculando a social y relacionalmente cómo estamos interdependiendo todos de muchos. La noción esta de interdependencia tiene que ver con focalizarnos en cuánto necesito yo, pero también cuánto necesitas tú y poder entender que lo que a mí me pasa no es de ninguna forma superior a lo que a ti te pasa. Que lo que a mí me duele no es más profundo ni más trágico de lo que le duele a otro. Y que lo que a mí me asusta no es especialmente terrorífico y no es mejor ni peor que lo que le asusta al otro. En este poder apreciar las diferencias entre uno y otro viene el ir pudiendo apreciar al otro en cuanto es diferente a mí mismo. En Gestalt, con esta cuestión de valorar lo que siento, responsabilizarme de ello, estar presente en todo mi sentir, pensar y darme cuenta que estoy interconectado con otros, de ahí viene la posibilidad de entender que si yo te ayudo es por una inversión personal. A mí me interesa que los míos estén bien. Y espero que a los míos les interese que yo esté bien. Así que salirse de la posición depresiva de estoy esperando que vengan a salvarme, bueno, espera que vengan a salvarte si quieres, pero mientras tanto, da un poquito de eso que crees necesitar tú. Es decir, afecto, atención, cuidado, la antigua buena educación en cuanto a tratar al otro con dignidad. ¿Qué es lo más gestáltico de todo esto? Bueno, creo yo, tolerar que estamos continuamente en cambio y que cuando este cambio no lo podemos controlar, es normal que nos asustemos. Cuando lo de fuera exige unas respuestas que no hemos desarrollado aún porque no nos hemos encontrado en esta situación aún, cuando sucede eso, es la hora de ponernos creativos. Y esa es una de las hijas, de las consecuencias del enfoque gestáltico. Aumenta muchísimo la creatividad porque estamos continuamente actualizándonos aquí y ahora y qué me está pasando y qué necesito ahora. No nos sirven clichés antiguos. Son buenas referencias y qué bien que una vez me sirvió tal cosa, pero lo importante es entender que lo de ahora es diferente y estar en continua actualización, sencillamente. No es un esfuerzo especial,
No, es ser consciente de qué siento, de qué pienso, de qué noto, qué necesito, y ahí poder vincularme con el mundo a través no de la posición de yo necesito y tú me das. No, sino yo necesito tanto como tú. Así que vamos a ver si nos entendemos. A ver si nos entendemos. Sí, sí. Sí, también me gustaría, estamos acabando el tiempo ya, pero sí me gustaría, como uno de los síntomas es la ansiedad, ¿no? La angustia cuando entramos en crisis. Una de las cosas que la angustia como que nos mueve, ¿no? Nos impulsa. Yo creo que estamos como muy contaminados de la prisa, de que cuando nos sentimos mal, automáticamente la primera pregunta es ¿qué hago? ¿Qué hago? Como que vamos al último paso del ciclo gestáltico, que es la acción, como me siento mal, ¿qué hago? ¿No? Queremos un atajo permanente a nuestras experiencias vitales y en las que son especialmente pues, más difíciles o más difíciles de caminar, ¿no? Con lo cual, como hacer un poco el inciso en lo necesario que es darnos tiempo, con todo lo que implica a nivel de autorrespeto, autoamor, autocomprensión a nuestros propios procesos. Pero sí que es verdad que yo pienso que olvidamos en esta sociedad, todo lo queremos rápido, rápido la solución, salir de aquí, pasar al otro paso. Y yo creo que la Gestalt justamente pues eso, ¿no? Es aprender a estar, como tú decías, en todas esas emociones y en el camino, dure lo que dure, o sea, como sea el que sea, ¿no? Para cada uno. Y yo creo que siempre tenemos manos a nuestro alrededor. Si más o menos hemos estado, esas manos yo creo que son muy necesarias en nuestro entorno, y yo creo que todos tenemos manos a nuestro alrededor, ¿no? Pero sí quería señalar esa cuestión de darnos tiempo, ¿no? De permitirnos de alguna forma la comprensión de que necesitamos, de que no sabemos y que necesitamos aprender en ese proceso de caminar la crisis. Y bueno, no sé, por mi parte suficiente, es justo la hora. Pasemos a las preguntas, ¿sí? ¿Pasamos a preguntitas? Que Bueno, seguro tienen que ver con lo O más comentarios, concreto preguntas y comentarios. que os mueve. de momento nadie ha escrito en el chat, así que os propongo que escribáis ahora si tenéis una pregunta para hacer a Montse o a José Luis. O comentarios, como cosas que puedan comentarios. inspirar, ¿no? Que también podernos enriquecer de las cosas que pueda estar inspirando en este momento. ¿Qué es lo que os mueve? Somos muchos y es una oportunidad también de poder compartir algo de lo que tiene que ver con eso, con la Gestalt y con la crisis. Esperando las preguntas que vayáis escribiendo en el chat, simplemente os recuerdo que el 9 de junio tenemos previsto otra charla, otro coloquio dentro de este circuito de charlas relacionadas con la Gestalt. Entonces el 9 de junio se hará Gestalt y relación de ayuda en ámbitos sociales y educativos, ¿vale? También pasaremos Y sanitarios. Y sanitarios, perdón. Sanitarios. Gracias. Sí, sí. Que también está en crisis esto. Total. Es como que este tema liga con el otro. Las costuras están a prueba. Adriana Bachiera nos comenta que la charla es muy valioso, el encuentro es muy valioso y se siente representada y agradece contar con estas herramientas para ayudarnos mutuamente, que nos saluda desde Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias. Mientras tanto, en todo caso, algo se me ha quedado. Yo valoro especialmente el proceso, sea terapéutico, sea formativo, o no sea ni terapéutico ni formativo, sino vital, en el cual las personas
vamos entendiendo que una forma que yo considero muy valiosa de estar en el mundo es irse transformando en un agente de cambio. Un agente de cambio es alguien que facilita que las cosas cambien, evolucionen, se desarrollen, se adapten a lo saludable y ejercer eso, aparte de uno mismo, fomentar el cambio en el entorno que estés, en el personal, afectivo, social, familiar, económico, industrial, empresarial, sea donde sea. Entender que el cambio, que a veces genera tanto miedo, tanto susto, porque ¿y hacia dónde vamos? ¿Y qué pasará? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo lo que tengo? Eso que genera tanto pánico tiene que ver de nuevo con una actitud depresiva de encogerse, de volver al útero, a un útero fantaseado de que es maravilloso estar en el útero porque por un cordoncito te lo dan todo y no tienes que hacer nada. Bueno, pues sí, qué bien que cuando somos fetitos o cuando somos criaturas nos alimenten. Sí, sí, sí y sí. Pero ya va siendo hora de asumir quiénes somos y facilitar en el entorno de cada uno, insisto, el cambio. El cambio como experiencia, como experimento, como vamos a ver qué pasa si. Y ponerse curiosos y atrevidos, claro. Claro. Ese es el sentido de la responsabilidad gestáltico, ¿no? Ser responsables de lo que somos, de nuestro potencial. Y de lo que te pasa. Y de lo que nos pasa, sí. Aunque no me guste. Absolutamente, sí, sí. Sigo con algunos comentarios. Silvia también agradece la charla y sobre todo la exposición de los abusos externos de cuando dejamos de escucharnos y nos conformamos. Begoña dice, me cuesta no pensar muy negativamente en el futuro y estar sobre arenas movedizas. Yo soy muy pesimista sobre el futuro, pero no tremendísimamente. Lo único que, por lo menos tal como yo lo veo, no me queda más remedio que currar ahora en que el futuro no sea tan tremendo como puedo imaginármelo. Y yo soy catastrofista. Me encantan las películas de catástrofe, son intensas, etcétera, pero yo también pienso que el mundo va a muy mal y por eso, si pienso eso, ¿qué demonios hago que no me opongo a eso y que no pongo mi granito de arena para facilitar que sea lo menos tremendo posible? O que si es tremendo, que pase lo más rápido para que nos podamos organizar en nuevas estructuras más saludables. Es decir, sí, sí, yo comparto el pesimismo y por eso trabajo de lo que trabajo e intento motivaros a que fomentéis cambio. Porque si nos ponemos a esperar, nos van a dar por todos lados. Así que más vale enfrentarse a ello. Alejandro también tiene un comentario, pregunta, ¿no? Nos pregunta, históricamente el humano ha vivido más en crisis que en paz, ¿no? Yo diría que sí, que es un conjunto, o sea, es un sin parar de crisis, ¿no? Y eso es lo evolutivo en realidad, ¿no? Como que de alguna forma, cuando en las tribus no había comida en un lugar, se movían a un lugar donde hubiera comida. Entonces hay una parte muy instintiva, la vida es instintiva, con lo cual yo creo que sí, el ser humano, no sé mucho de historia, pero para mí el ser humano está permanentemente en crisis y transitando de alguna forma, ¿no? Yo creo que hay que irse despertando de la idea de que... De que no existe. No, esa una, pero de que
sentirse mal es un pecado. Corre mucho esa ideología de que si sufres es que estás haciendo algo mal. Porque lo normal sería estar feliz, ver las cosas del color que toca y no querer cambiar nada ni sentirse mal. No, no. Desde la Gestalt abogamos por reconocer y aceptar que el sufrimiento, el conflicto, el malestar forman parte natural de la naturaleza humana y de que no hay que avergonzarse por no poder, por estar triste, por... No, no. Hay que, al contrario, acoger eso para intentar, no comulgo con eso de llegar a ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? Déjate en paz y acoge tus fantasmas y tus terrores, tus Sant Jordis, tus princesas y tus dragones, del género que sea, tus santas Georginas, tus principitos y tus dragonas. Pues sí, y acogiendo eso, irse dejando en paz de que el mundo no tendría que ser tanto así, o yo me culpabilizo porque continúo viendo la botella medio vacía. Bueno, son estilos y hay que hacer espacio a todo eso. Y claro, antes los seres humanos se peleaban por conseguir más territorio y más influencia, ahora también. Y continuamos peleándonos por tener más terreno para cubrir necesidades fantasmas que no existen, pero eso tiene que ver con el mundo capitalista neoliberal. Bien, ya lo vamos sabiendo. Desde aquí, la revolución que incitamos es personal, es mirarse a uno mismo como alguien que está en crecimiento y que tenemos incorporado, tenemos interiorizado el opresor que hay fuera. Y somos nuestros propios opresores los que más nos martirizamos, los que más nos machacamos y quienes más sufrimos. Claro que hay los exteriores que hacen esas cosas, sí, sí, pero si no tuviéramos interiorizado el fascista que hay fuera y que podemos tratarnos de una manera tremendamente cruel, en la medida en que tenga eso normalizado, en la medida, en palabras de Claudio Naranjo, en la medida en que haya aprendido a dejarme en paz, y dejarme en paz no es porque acaba ganando una parte de mí la batalla al otro, no, no, sino porque he aprendido a que todas mis partes puedan estar conviviendo. De eso se trata, de crecer, crecer con todas mis partes, las socialmente presentables y las que me avergüenzan, pues sí, esas también. Y en la medida en que consigo eso y consigo no ejercer violencia emocional, psicológica sobre mí mismo, va a ser más fácil que esté así también con nosotros y que no haya tanto conflicto externo. Totalmente, sí, sí. Estamos en permanente revolución interior, ¿no? De alguna manera, yo no sé, pero yo digo, siempre hay algún tema entre manos, siempre hay una revolución interna, ¿no? Siempre hay algo que se está de alguna forma transformando, ¿no? Y a veces se acaba un tema, parece que está y viene otro. Entonces, la humanidad es así, pero internamente, para mí es así, o sea, no puede, es que no es de otra forma, de alguna manera, ¿no? No es de otra Somos forma. un organismo en evolución, en crecimiento, Y siempre, y además yo hay ya estoy conflictos. convencida que en esta vida ya no me da tiempo, o sea, ya tengo 60 años y digo, hosti, es que ya
ya estoy pactando con la siguiente, ¿no? Es como que es permanente, ¿no? La movilización interna, bueno, un poco esta revolución, ¿no? Con la propia sombra, con los propios aspectos personales. Cuando digo revolución no es en guerra, es en transformación. Eso es. Como de aprendizaje, como la inquietud en el sentido sano de la palabra inquietud. Tenemos un comentario de Rosa que va un poco en este sentido. Dice, esta crisis me ofreció la posibilidad de empezar a trabajar como docente, algo que me aterrorizaba y creía que no era capaz de hacer. Me atreví y he descubierto no solo que podía hacerlo, sino que, al haber estado casi siempre en crisis personal, me ha proporcionado herramientas para ayudar y motivar a mis alumnos. Y que si no hubiera hecho un largo camino de transformación, no tendría mucho que transmitir. Y que puedo estar estando mal. Y que puedo hacerlo estando mal. Pues sí. Sí, si tenemos que esperar a no tener ego o a tenerlo todo, todo pulidito, no, lo que decías, no esperar, ¿no? Como estar en activo. Qué interesante lo que ha escrito Rosa, ¿verdad? A ver. Gracias, Rosa, por tu aportación. Sí, eso que escribe María, de qué importante son las expectativas, qué motivadoras, qué necesarias y qué generadoras de decepción, ¿no? Cuanto más esperamos, más cargamos eso y más idealizamos. Y es cierto, las expectativas forman parte del funcionamiento mental del ser humano, de la anticipación, y que si no esperáramos determinadas cosas, no nos pondríamos en marcha. En cuanto a eso, cuantas más expectativas, mejor si te para poner en movimiento la maquinaria y al mismo tiempo, conforme vas encontrándote con lo que va sucediendo, ir sustituyendo expectativa por experiencia. Empieza igual, vale, pues de la expectativa a la experiencia e ir aprendiendo. Aprendiendo, exacto. De esa experiencia. Pero sí, claro. Yo no estaría hablando aquí si no tuviera la expectativa de hacerme oír y de que pueda resultar útil a alguien. No. Otra cosa es lo que va sucediendo y cómo masticar eso. Claro. Sí. Sí. Tenemos una pregunta más para la parte de la formación. Antonieta de Chile nos pregunta si la formación es online. No es online. Las formaciones son presenciales, el programa de formación, y solamente es online la parte teórica, pero no la formación. Pero es que en Chile hay muy buena formación gestáltica presencial. ¿En qué lugar de Chile? Debe haber muchas escuelas, ¿no? En Chile. Sí. ¿Lo conoces? Bienaventuradamente, la Gestalt es muy prolífica, muy fértil. Das una patada y saltan 5 gestaltistas, o te encuentras a 5 gestaltistas que dan talleres sobre la patada gestáltica. ¿Por qué? Porque no es tanto una técnica, algo que hay que aprender, un protocolo. No, se introduce en la vida de las personas y aumenta muchísimo la vitalidad y la sensibilización. Nosotros somos psicoterapeutas gestálticos, pero hay mucha gestalt
usándose en todas las relaciones de ayuda. Es impresionante porque la Gestalt, entre otras cosas, te ayuda a conocerte muchísimo a ti y de rebote poder entender más al otro. Facilita mucho la comunicación. Y sí, fomenta el cambio. Por eso, gente más innovadora, más creativa, más joven, más discutidora, encuentra en la Gestalt un muy buen útero para desarrollar eso. Otra cosa es pretender vivir de esto o no. No, no, es formación personal, no profesional, es formación personal. Las pautas para vivir un poquito mejor y, desde luego, no es la única forma de ser feliz, ni hablar. No, no, es un formato, algo desarrollado, algo creado por un montón de gente, pero que es fundamentalmente sentido común humanista, donde se pone a la persona en el centro del universo, pero no el universo sometido a ella, no, no. La persona en el centro del universo porque formamos parte del corazón del universo, como todo lo demás. Pero como seres humanos tenemos la gracia esta de ser conscientes y de poder entender esto que todos los otros seres vivos lo saben internamente y no se lo tienen que plantear, ni hacer formaciones, ni simposios. Lo viven. Nosotros estamos muy alejados de la naturaleza sabia, pero bueno, disponemos del cerebro que nos hace montar conferencias, simposios y formaciones. Bueno, es una forma de acercarnos a la parte más intuitiva nuestra. Qué bien que podamos compartirlo, ¿no? Claro. Realmente. Faltan 10 minutitos. José Luis y Monse, ¿qué os parece? Me queda un comentario y una pregunta para hacer. Estupendo. Sí, muy bien. Empezaré por la pregunta que es un poquito más técnica y luego el comentario. Cristina pregunta, cuando vas continuamente del deseo a la frustración, ¿cómo se puede gestionar esto? Tú, José Luis, has hablado del deseo y la frustración. Sí, pero no entiendo demasiado la pregunta. Cristina, ¿nos quieres dar un matiz a tu pregunta? Puedes, si te apetece, abrir el micrófono, tal vez, para que sea más ágil. Sí, me refiero a que yo me encuentro en esto, que continuamente, no es solo por la pandemia, me estoy encontrando que voy con el deseo por delante y por mi situación particular me encuentro siempre delante de la frustración y es como que estoy a un lado y estoy al otro, pero no encuentro el sitio intermedio o donde estar bien, ¿no? Bueno, a mí se me ocurre que desear puede ser relativamente fácil. Desear lo que necesitas es mucho más difícil, porque el deseo suele tener que ver con querer evitar lo desagradable. Y es muy diferente querer, desear de necesitar. Ojalá pudiéramos desear lo que necesitamos, en el sentido que la necesidad es algo mucho más cercano a nuestra existencia real, no tiene que ver con la fantasía que tenemos de cómo podríamos ser. La necesidad está más enraizada en lo físico, en lo emocional, en lo actual,
en lo que sí soy, no en la fantasía de lo que podría querer. Y en la medida en que estamos más en contacto con nosotros mismos, en cuanto no estamos fantaseando quiénes somos o quiénes podemos ser, en esa medida la necesidad emerge como algo que, pudiéndola satisfacer, o como mínimo pudiéndonos enfocar en conseguir eso, si además lo deseamos, es decir, si además, es que las palabras pueden ser preciosas. Deseo tiene algo de poético, de amoroso. Te deseo, y ya no solo físicamente, te deseo es, quiero algo bueno para ti y contigo. Si podemos tratar la pura necesidad como un deseo sagrado, eso hace que la relación que tenemos con nosotros mismos y con nuestras necesidades sea cada vez más íntima, más amorosa, y es que el asunto es ese. Tenemos que aprender a desear lo necesario. No es desear aquello que ni necesito, ni soy, ni puedo ser. Hay que afinar muy bien en el deseo que me hace más sensible, más autónomo y más ser humano. Porque desear no querer sufrir, no querer, continúa siendo muy humano, pero es lo que hablábamos antes de las expectativas, de que cuando son excesivas, cuando son desproporcionadas, solo nos va a generar más frustración. Así que directamente aprender a desear, aprender a discriminar qué es bueno para mí y qué no es bueno para mí, aunque lo desee. Aunque desee comerme 5 natillas, demonios, alguien tiene que decir en mí que eso no es bueno, que por desearlo no es válido. Sí, sí, señalar también que a veces estos anhelos o deseos o expectativas tienen que ver más con carencias antiguas, ¿no? Como con carencias que no fueron abastecidas de la forma adecuada y nos confunde muchísimo, ¿no? En cuanto nosotros formulamos nuestros deseos y nuestros anhelos, tenemos muchas confusiones y muchas veces lo que dice José Luis no lo necesitamos ahora, sino que tiene que ver con carencias más antiguas, ¿eh? Entonces es una buena reflexión, tal como lo estás expresando, como también llega como angustia desde tu voz, Cristina, ¿no? Como como que hay un poco de no encontrar el camino, ¿no? Para formular eso. Ahí creo, Cristina, que tienes que hacer un duelo por la Cristina ideal que tú puedes considerar que estás deseando. Dejarla ir en paz. Muy bien, si os parece bien, un par de comentarios. Albert, en primer lugar, muchas gracias por este espacio tan constructivo. Cuando José Luis ha hablado de los deseos como motor interior que nos hacen ir hacia adelante, me ha resonado mucho, pero creo que esta es una gran oportunidad para mirar estos deseos, aprender que no somos dioses y que en la vida los humanos no podemos controlarlo todo. Muchas veces creo que nos hacía falta una cura de humildad de este tipo como especie, ya que el resto de seres vivos están floreciendo. A lo mejor es un buen momento para resignificar nuestro papel en el mundo. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Gracias. ¿De quién es el comentario? Albert. Albert. Gracias. Gracias, Albert. Sí. Luego me ha gustado mucho
Begoña también, que dice: muchas gracias, estoy comenzando la formación gestáltica y mi vida ha cambiado a mejor. Mis hijas dicen la nueva mamá, en positivo. Me permito más cosas. Muchas gracias, Begoña. Qué bien, gracias. Aquí también hablan de lucidez, de honestidad por vuestra parte. Muchas gracias por la charla. Anora le reafirma y la ayuda. Muy bien. Bueno, son las 9. Muy bien. Eso es puntualidad francesa. Esto es puntualidad. Francesa. Muchas gracias, Montse, muchas gracias, José Luis, por esta charla, por abrir este espacio para poder hablar de crisis. Y nada, muchas gracias a todos y estaremos en contacto. Gracias. Gracias. Los acompañados. Y a cambiar cosas, venga, vamos. Venga. A desear. Adiós. Chao.